Y ahorita ellos se consideran conservadores porque dicen, bueno, es que nosotros somos un país capitalista, que es de la meritocracia. Y yo desde, ay, no, si supieran que desde cuando eso ya se acabó en Estados Unidos dejó de ser la hegemonía desde hace mucho. Ahora es China y Rusia. Pues sí, nosotros porque estamos abajo de Estados Unidos, obviamente nos sigue llegando esa influencia, pero pues en realidad a fin de cuentas no deja de haber un aspiracionismo, o sea, es un aspiracionismo. México no es Estados Unidos de todas maneras. Así es. México, Estados Unidos está en decadencia capitalista, pero México nunca ha llegado a ese capitalismo nivel Estados Unidos, ni va a llegar. Ni va a llegar, Por, exacto. Ni va a llegar porque pues si ya Estados Unidos va de bajada, ¿tú crees que México va a subir en eso? Pues no. Va a haber los empresarios billonarios que sigue habiendo, ¿no? Carlos Slim, todos estos que ya conocemos que salen en Forbes y que sí son la élite capitalista de México, pero pues son tres. O sea, No, y que ni siquiera son de ascendencia mexicana, muchos son árabes y de otros países que se vinieron a sentar aquí por lo mismo. seguramente, ¿no? Porque luego pasa mucho eso, que lo que llama Pierre Bourdieu el capital social, ¿no? Tú puedes emigrar a otro país y si tienes contactos, pues ya le hiciste. Claro, no es que llegar como un migrante ilegal, ¿no? Pues sí. Y más si eres parte de la diversidad sexual o de alguna minoría, pues menos ahí prácticamente o llegas a ser tratado como paria, básicamente. Así es. El partidismo LGBT, entonces si viste tú la noticia de un candidato, según yo, se me hizo bien curioso porque era un candidato luchador, tenía una máscara de luchador, no entendí, porque con esto de que ya bueno, siempre, ¿no? En México cualquier persona, creo que para lanzarte como candidato a cualquier puesto público no hay un requisito académico ni de ningún tipo, simplemente no tengo idea cuáles son los requisitos, creo que solamente que tengas un número de personas reunidas para hacer un partido y con eso. Pues eres Este, independiente, ¿no? O sea, puede ser ahorita pero sabe, con lo que quiere AMLO quitar el INE, sabe. y no sé, pero no sé si viste ese que era un candidato, lo que entendí que venía de la lucha libre, o por lo menos tenía la máscara de luchador, y que le preguntan en una conferencia de prensa a la que él convocó para hablar de su propuesta qué era lo que iba a aportar a la comunidad LGBT y que se quedó callado. Y que le preguntaron nuevamente, le repitieron la pregunta, no respondió y que ya al último simplemente dijo algo así como que vamos a apoyar el aborto, algo así. O sea, no sé si viste esa noticia, pero fue de lo último que vi. No, de hecho Y no vi esa noticia. Veo acá con donde van a Nayarit, pues también a los candidatos y también, ay no. Bueno, obvio se ve quién va por la hegemonía, ¿no? Por los heteronormados, pero tampoco, ¿no? O sea, nada más decían que con sus preferencias sexuales y así de, ay, no, Dios. Pero los LGTB partidistas no ayudan mucho, que digamos, pues representan a la clase, ahora sí que privilegiada y heteronormada. pues sobre todo porque supuesto, bueno, porque los luchadores muchas veces ¿cómo decirlo? Se presentan como parte de la clase popular, ¿no? O ciertas clases bajas. O Sí, por lo de menos así es el discurso. Ajá. son la representación del pueblo, ¿no? De, El sí, pueblo, ajá. Y que en el caso de este luchador, por ejemplo, que ya después, al día siguiente o algo así, ya salió a disculparse y a decir que no, que sí, claro que va a apoyar a la comunidad LGBT y salió la foto con la bandera del arco iris. o sea, como si eso fuera todo y así de, ay, no. Y ya ajá, diciendo que va a garantizar la seguridad de las personas, el matrimonio igualitario, bueno, cosas así como muy básicas que dices, ok, sí está bien que las garanticen, pero se ve que no tenían ni idea, ¿no? Básicamente, simplemente, o sea, y ese es el tipo de gente que se lanza para ser servidor público. Después a las personas que somos de la diversidad sexual nos detienen en la calle por ir con nuestra pareja
cosa O y por simplemente mencionarlo, llevar los colores, ¿no? Pero a mí lo que, más que esos luchadores, porque ya sabemos cómo son los mismos LGTB que todavía siguen con sus pinches marchas de antro y así de, ay, güey, o sea, como diciendo, pues sí, pero no es suficiente. Ese es mi conflicto ahorita, bueno, yo, de que la misma población no entiende dónde está parada. bueno, es lo que hemos hablado del capitalismo, o sea, ¿no? Básicamente, si tienes privilegio de clase y tienes dinero, pues ya lo demás no te importa o no les importa, porque entiendo. Sí, o sea, ese es mi conflicto y de hecho, eso ya es más bien personal porque yo estuve como de cerca con una persona que ahorita es candidata a regidora y así de, Dios santo, me sentí utilizado y así de, ay no, qué horror, pero bueno, yo espero que no gane. Ah, sí, porque claro, en el caso de esta gente que no es de LGBT, obviamente tienen que tener asesoría de alguien que sí lo es, ¿no? Y tienen que Sí, ser aliados y hacerse aliados de alguien que les asesore y les diga qué pueden decir y qué no, porque claro, ya saben cómo está el ambiente, que no pueden decir cualquier cosa, ¿no? Porque luego los cancelan. así es, no, y aquí no es nada, en Estados Unidos es peor. Sí, sí, porque en Estados Unidos sí es en serio. Si tú dices algo que no pues como esto, ¿no? Donde se ve que en realidad no te importa, pues simplemente tu carrera política se acaba. Política institucional. Así Aquí, pues es. ya sabemos. No, aquí con con el surgimiento de los partidos evangélicos hay que tener mucho cuidado, no hay que subestimarlos, porque con eso de los valores y la familia y todo eso, pues se ganan muy rápido los votantes, porque son valores que ya son arraigados desde hace muchos años, o sea que es muy fácil, pues, atraer votantes así. Son formas de vida hegemónicas y que la gente las quiere seguir perpetuando, aun cuando todos los días vemos noticias, ¿no? De cómo la mujer fue golpeada por su marido, este, hijos siendo golpeados, violados. Sí, tal vez no son todas las familias así, pero la gran mayoría. La violencia doméstica es lo menos, ¿no? Y además ahorita en pandemia sabemos que Así está es. habiendo muchas situaciones así, o sea, que la gente no está saliendo de sus casas y Que es, prácticamente pues se destapó el infierno. así es, ¿no? Y no nada más son golpes, es violencia psicológica, yo así de, ay, no, qué flojera, todos los días tener que aguantar eso. Como persona de la diversidad y persona pues diversa en todos los aspectos. O sea, no, qué flojera. Pero pues es lo que hay en nuestro México lindo y querido. Luego llegan estos candidatos del capitalismo rosa y con ganas de golpearlos, ¿no? No sé. Bueno, si es que es violento lo que digo, pero es que sí me sacan mucho coraje. Que digan, que sean tan banales. Ya yendo un poquito, bueno, más para el otro lado del mundo con esto de Elliot Page, ay no, digo, eso es lo que me cae gordo de los artistas, principalmente, que lo hacen tan banal, o sea, ay, salí fuera de closet, sí, véanme, ay, no, como si fuera tan fácil. Ah, sí, los actores, bueno, sobre todo gente también de donde, ¿no? De Estados Unidos. O sea, también ahora hagamos como análisis geopolítico, no es lo mismo salir del closet en Estados Unidos, en Nueva York, en LA, que en un pueblito de México, ¿no? Donde básicamente te van a linchar. No, en un pueblito inclusive de Estados Unidos, porque me sorprendió, ¿eh? No sabía, muchos hombres trans estaban diciendo, ay, ¿cómo puedo llegar tan rápido? Que no sé qué, porque tiene dinero, y así la empezaron a decir porque tiene privilegios, y así, pero hasta eso, claro, los de allá empezaron a cuestionar aquí, pues ay, aquí nada más ven un poquito no sé, de conformidad y eso lo comparten, güey, no son pendejos, ay, perdón por la palabra, pero sí. Pues sí, sí, es muy yo lo que veo es que no se entiende, o sea, no se entiende que es que el problema es sistémico, o sea, no es un problema individual, porque ese es el discurso digamos, que se propone como o que las mismas personas LGBT y no LGBT, o sea, la gente
que no tienen ninguna formación pues para entender cómo funciona la sociedad. Básicamente ellos creen que es un asunto individual, ¿no? Como de cambia tu actitud Cámbiate y sé actitud, no seas positivo. negativo, es que eres bien sabe cómo. Eso es lo que me han Sí. dicho a mí. Es decir, no, güey, yo sé cómo funciona la sociedad, o sea, pues, mm, Sí, es decir, sé positivo y la gente te va a sonreír, ¿no? Nadie te va a discriminar. No, no es un asunto de sonreír ni de ser amable, es un asunto de que si yo tengo un novio, por ejemplo, y voy a postularme a un puesto, probablemente ni siquiera me lo den porque la persona que dirige la empresa es homófoba, por ejemplo. Entonces no es un asunto de que yo sea amable. O sea, yo puedo ser muy amable y la gente homófoba sigue existiendo porque es una ideología que se produce hegemónicamente. O sea, no es un asunto individual. Y así es. como dices, incluso las personas de la diversidad muchas veces tienen interiorizada esa misma ideología heteronormativa. Sí, Entonces, porque, pues ciertos personajes famosillos del podcast dicen, ay, es que yo me conformo con la heteronorma, sí, pero siempre vas a ser un ciudadano de tercera clase. Si a la derecha se le ocurre cambiar todo, te jodes tú también por más privilegios que tengas. Y eso es lo que no entienden, o lo que no les queda claro, pues, ay, ya se desconectó. medicina de la fuerza laboral. La tercera dirección de la medicina social puede ser analizada a través del ejemplo inglés, la medicina de los pobres, de la fuerza laboral, del obrero. No fue la primera meta de la medicina social, sino la última, como era de esperarse, ¿no? O sea, lo que estábamos diciendo, primero las clases altas, los que tienen dinero, después los pobres a los que el Estado tiene de los que tiene que ocuparse. Pues ya ahorita con la robotización de la sociedad eso ya no va a ser, ya vamos a ser como elementos de desperdicio, porque ya los robots van a hacer todo. Bueno, es algo que que se proyecta, ¿no? Pero no sé si ya directamente estamos cerca de eso, por lo pues, menos. de hecho, una prima que trabaja en HP en Guadalajara precisamente decía que compraron unos robots muy grandes, unas máquinas pues que ya hacían todo eso y por eso estaban prescindiendo de la gente, porque esos no piden seguro, esos no protestan, no hacen huelga y a rato Animatrix. En las fábricas, ¿no? Que la fábrica era como el lugar que analizaban estos autores del socialismo para hablar que era la empresa paradigmática del capitalismo, que pues como dices ya no va a ser esa, pero pues ahora tenemos la explotación, por ejemplo, en plataformas, ¿no? El otro día estaba viendo un documental de eso, de cómo gente que trabaja online, pues a fin de cuentas también, como no hay prestaciones ni nada, pues también la explota. No, sí, sí, hay la autorrepresentación es lo que decía el surcoreano, ¿no? Es el Byung Chun Han. Sí, que, o sea, que la gente, por ejemplo, a través de la serie se proyecta los perfiles sociales en Instagram y todo eso. Entonces es una explotación de sí mismo, porque ya no es de, ya, yo trabajo a las 8 horas y ya me voy para mi casa, sino que eso continúa y continúa y continúa y no tiene fin. Pero incluso gente que trabaja por ejemplo, vi un documental donde que entrevistaron a una persona que trabajaba para Facebook, ahora sí que para Facebook, para este tipo de empresas, como freelancer, dando perfiles, o sea, haciendo como diferentes trabajos que básicamente él terminó diciendo que espiaban a la gente, que no es, Ah, sí, no es. yo sí vi el pedacito de ese documental, que cómo espiaban a la gente y por eso no lo soportó y se salió. Pero lo más increíble es que él decía, pues es que entonces envíenos un profesional mental o algo para ayudarnos, porque para ayudarme, ¿no? A yo superar esto, no. Él no tenía un problema, él estaba viendo lo que en realidad estaba pasando. Pues sí, como la gente le Así, da acepto, acepto, acepto las publicaciones, o sea, y pues sí, como esa necesidad, si no estás en Facebook o en alguna red social, Instagram no existes. sí. No, y ahora con la pandemia, pues más.
porque prácticamente ya todo es online. Pero incluso gente que hace trabajos freelance, o sea, sí que no son tan visibles como ese, o por ejemplo, otra chica que creo que les escribía los textos para comerciales o algo así, también decía lo mismo, es que me pagan apenitas, o sea, para cubrir los gastos, y aparte tiene que competir con otras personas que hacen el mismo tipo de trabajo en una plataforma. Pues está como los de Rapid, ¿no? Uber Eats y todos esos que dicen que son socios. ¿Para qué? Para no dar las prestaciones, porque es un trabajo, es un empleo, pues es un empleo, no son socios, porque si fueran socios también tuvieran ganancias. De hecho, así es como se ha vendido este concepto de freelancer, ¿no? O trabajo freelance, que básicamente la empresa te contrata, pero tú mantienes tu... ¿Cómo lo venden? Algo así como que tú mantienes tu individualidad, tu autonomía, ¿no? Sí, Tú por no te eso, vas a quedar en una empresa, o sí, pero qué casualidad, pero no te van a dar prestaciones, no te van a dar antigüedad, ni no vas a pensiones. generar, ajá, no vas a generar ningún tipo de antigüedad para una pensión. Entonces, y ya nada más con decirte que eres autónomo y que puedes trabajar, Oye, y eso pues ay, ya bueno, con... va a funcionar muy dicotómico, ¿no? En esta situación, eso las derechas lo llaman comunismo. ¿Cuál comunismo? Si los sindicatos, las luchas laborales, pues sin eso, pues mucha gente no hubiera podido tener lo que tiene ahorita. Sobre De hecho, todo los mucha baby gente no boomers. sabe, pero la jornada de 8 horas eh, como estándar fue un logro de un grupo de anarquistas que se quejó porque anterior a eso las jornadas eran de 10 12 horas. Que ya regresamos, ¿no? Actualmente muchos empresarios contratan a la gente y trabajan más de 8 horas, pero Así es, que no es legal, pero pues bueno, les vale. así Ahí es. se ve cómo el Estado no interviene en esto, ¿no? ¿Qué tal en otro tipo de cosas sí que se meten, pero a inspeccionar si los empresarios cumplen con que sus empleados solo trabajen 8 horas? No, eso no. No, porque después lo siguen molestando por WhatsApp, por plataformas de redes sociales, no es de, ay, bueno, ya cumpliste y ya se acabó. No, sigue la friega. Y que entrégame esto y que hazme aquello, pues sí, es lo mismo. Ah, sí, ahora es peor. En trabajo online es peor. Claro, porque ya se acabó el hecho de que trabajabas nada más en la empresa y saliendo a Dios, no, no, ahora ya 24 horas eres empleado. Así es. Entonces, me quedé. Lo que caracteriza la medicina urbana francesa es el respeto por la vivienda privada y la norma de que el pobre, la plebe, el pueblo, no debía ser considerado como un elemento peligroso para la salud de la población. El pobre, el obrero, no fue analizado como los cementerios, los osarios, los mataderos. O sea, aquí se ve como el conocimiento siempre ha sido, que pues lo sigue siendo, ¿no? O sea, sigue siendo un privilegio de gente que forma parte de hasta cierto punto de una élite, ¿no? Incluso las personas que fuimos a la universidad tuvimos un privilegio, o sea, estuvimos en una situación privilegiada, por Y más que de nos... hecho, los que tuvimos este acercamiento a las ciencias sociales, tuvimos un privilegio porque eso ya no va a existir. Por lo mismo, porque si la gente se acercara a la historia y leyera y supiera cómo funciona la sociedad realmente, ya estuvieran las protestas, pero este surgimiento de carreras técnicas, de no ver lo humano, es para ese propósito. Hasta que me comentaron en YouTube que tendría que leer más sobre feminismo porque hablé de los tipos de feminismo y así de, ay, sí, luego lo leo, o sea, porque digo, ay, pues obvio que sé de los tipos de feminismo, soy sexólogo, estudié ciencias sociales, tengo una licenciatura en filosofía, claro que sé de feminismo y cómo se cuecen y quién está en las... No, y aparte que hemos estado en los movimientos, ¿no? O sea, no solo Sí, tenemos esta parte teórica, sino también la práctica. O sea, hemos estado en los movimientos, tanto tú como yo, o sea, en nuestros respectivos lugares. así es. Porque sí, o sea, yo también recorrí como distintos espacios y pues de todos me llevé algo, no voy a decir que no, pero pues sí, realmente ya para mí son algo pasó, la As- mayoría de ellos. Así es, o sea, estar en diplomados, en marchas, a mí me corrieron de una marcha feminista, o sea, claro.
Pero bueno, Ah, bueno. eh, nosotros sí tenemos de dónde abrevar, ¿no? No solo nuestra experiencia, porque también se confunde esto, ¿no? O sea, tenemos la parte teórica, pero también la práctica. Y esas son las dos dimensiones que tienes que tener para hablar de algo. Así es. Porque también el problema de las universidades de ciencias sociales es que están llenas de gente que habla incluso de temas que no entiende. O Ay, sea, pues la el profesor. pobreza. Simplemente es eso, ¿no? Vas a hacer una tesis de la pobreza y ¿sabes qué es vivir en la pobreza? Sabes que, por ejemplo, ahora vi las noticias del chisme, por ejemplo, porque capaz me prendido la tele que cierto artista grupero le compró a Belinda un anillo de 3 millones de dólares. Digo, Dios santo, eso es hasta grotesco escucharlo para la clase marginada mexicana que está en esta situación de pandemia. Pero de qué vive el mexicano, de utopías y de aspiraciones nada más, y así de ahí. Sí que suena feo, pero pues eso es. No, y lo más absurdo y grosero de este tipo de artistas en México es que son artistas que están dirigidos a un público popular de clase baja. Así Es es. decir, los que les hacen nomás tres fortunas es toda la gente que pues no tiene, básicamente, yo creo que ahorran todo el año para ir a su concierto o algo así, ¿no? Somos clase baja, ni modo. Ni modo, pues sí, no es de pagar una mensualidad, prefiero pagar en Amazon Prime, pues de sí, pues envíos gratis, por eso lo pago, nada más por eso. Y ni siquiera pago el completo, ¿eh? Nomás para el envío y las películas y ya, por eso me interesa. ¿De qué? ¿De Netflix? No, Amazon Prime, Ah, ok. No, pues, yo no tengo nada, ni Netflix, no, nada. Yo lo único que tengo es internet y ese es mi único lujo. pues Y ahí sí, veo todo en páginas pirata. Así, si veo una serie de Netflix que me gusta, la busco en una página pirata y ya, la veo. ok. Porque en el siglo XVIII no se planteó el problema de los pobres como fuente de peligro médico. Las razones fueron varias. Una de orden cuantitativo, el hacinamiento no era todavía tan grande como para que la pobreza representara un peligro. Pero hubo una razón más importante, la de que el pobre funcionaba en el interior de la ciudad como una condición de la existencia urbana. Que esto es algo que no, bueno, yo no sé si aquí parece que lo tenían consciente los médicos y la gente. Pues, ¿a quién se referirá? Yo pienso que se refiere a los gobernantes, ¿no? Que estaban planeando todo esto. No creo que esto la gente como tal lo tuviera consciente o no, no sé, pero por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora, pues es lo mismo. O sea, ¿quiénes son las personas que están yendo a trabajar y que no pueden quedarse en sus casas? Las gentes, las pobres, Las gente, las que básicamente. están en el comercio informal, las que tienen su puesto en la calle, porque también a los que tienen, o más bien a pues los sí también tienen su changarrillo en el centro, pero pues son gente también pobre, no son de una empresa grande, son microempresarios que apenas lo lograron y muchos quebraron. Sí, o sea, ponle que los microempresarios va el dueño un ratito, pero probablemente muchos de ellos tienen contratada gente, que es la gente pobre que realmente está yendo a trabajar. O sea, Y ni gente que. siquiera, y cuando le cierran a los microempresarios, también la gente pobre pues se queda sin trabajo. O sea, yo estoy hablando de Así. los microempresarios que ya tienen, por ejemplo, una tiendita o cosas así, que es muy local, o sea, que no tienen, ahora es como se dice, franquicias. Sí, es como lo más digno dentro del capitalismo. Ese tipo de empresarios a mí sí me. O sea, ahora sí que tipo Byul Chulhan, pero anterior, ¿no? O sea, es autoexplotación, pero por lo menos no estás explotando a nadie más, te estás explotando tú mismo. Entonces, bueno, ahí todavía, pero claro, como dices, también quebraron y pues, y sí. Yo tengo una vecina que tenía, bueno, unos vecinos que tenían dos negocios, el principal y el otro que habían abierto hace poco. Y el de hace poco, pues lo tuvo que cerrar. O sea, ya habiendo pagado una renta de 30,000 pesos y algo así, él lo tuvo que cerrar porque, pues no, como fue en plena pandemia. Pues sí, Pero pues imagínate la gente que abrió su negocio en ese periodo. Yo no he visto, me gustaría ver más noticias de gente que le fue lo que le pasó, no dudo que haya habido suicidios, o sea, gente que, porque imagínate, o sea, abriste tu negocio con todo lo que tenías invertido
en el año 2020 y te cierran. Pues prácticamente no. O sea, incluso gente que tuvo que pedir préstamo, no sé, me imagino, ¿no? Porque Pues, no he visto muchas noticias al respecto, pero supongo que deben haber, están siendo invisibilizadas. ay, pues claro, y más con estas reformas del viejito también. Ay, no. Por eso me llama la atención esto que está diciendo Foucault aquí, o sea, aquí están como hablando de que los pobres, o sea, este discurso pues obviamente está dicho desde una clase alta, ¿no? Anterior a esto, los pobres eran vistos como una amenaza, pues porque no tenían higiene, básicamente. Así es. Pues ahí está como la Ajá, no. película del perfume, ¿no? Cómo salían a las calles, cómo vendían ahí todo insalubre, feo. Y cómo vivían los ricos, muy apartados de la sociedad. Pues como Sí, en Guadalajara, ¿no? O aquí mismo también, donde vivo. O sea, los ricos viven en los cerros acá, pero no viven en la ciudad. es lo que te digo, que siento que hay una, pero no es algo que se esté mencionando actualmente. Y todavía alguien me dijo que era muy exagerado hablar de necropolítica. Es necropolítica. Porque es O sea, necropolítica. mandar a la gente pobre a trabajar es dejarla morir, básicamente, porque si Así hay es lo que que les va a... decía un economista en Estados Unidos. ¿Quién tiene que usar cubrebocas? Los empleados, los que están en restaurantes. ¿Quién se contagia más rápido? Ah, los que viajan en metro, en transporte público. O sea, pues sí, Pues claro que es necropolítica, claro que sí. obviamente. No solo matar directamente, sino dejar morir. Dejar morir. Dejar morir a alguien también es necropolítica. Así es. Y es lo que habla aquí, o sea, él dice que el discurso de la medicina que se estaba creando, pues todavía ya no veía a los pobres como amenaza hasta ese momento, pero anteriormente sí. ¿Por qué? Porque no tenían higiene. Entonces, ¿qué pasaba? Pues podían contagiar de todas estas enfermedades que se volvieron epidemias y pandemias aquí, pues a los ricos, A obviamente. los ricos. Porque en el siglo XVIII no se planteó el problema de los pobres como fuente de peligro médico. Las razones fueron varias. Unas de orden cuantitativo, el hacinamiento no era todavía tan grande como para que la pobreza representara un peligro. Pero hubo una razón más importante, la de que el pobre funcionaba en el interior de la ciudad como una condición de la existencia urbana, o sea, lo mismo que ahora. ¿Quiénes son los que trabajan en todos los negocios de comida, que te van a llevar tu comidita a la casa? Pues los pobres, o sea, Los obviamente. pobres, los que tienen que viajar en moto, inclusive como un artículo que leí de los que están en Uber Eats y todo cuando se accidentan. A la gente no le importa si la persona está bien o mal, si no le llegó la pizza a tiempo es lo que les enoja. Y es el problema. O sea, realmente lo que estamos viendo, pues es que no se está teniendo la conciencia de que la gente que está en una situación realmente vulnerable por estar trabajando, pues son los pobres. O sea, los ricos o las pocas, no sé si decir clase media, que quedan, pues siguen trabajando en su casa, ¿no? Gente que Pues tiene... los médicos que son la última parte de la clase media y los abogados, creo. Bueno, nada más los médicos son los que no trabajan en su casa. Que podría decirse Pero que, toda esta gente que hace programación, que hace diferentes tipos de trabajos que pueden hacer en su casa y que les pagan un sueldo para quedarse, pues también, ¿no? pues, la nueva clase, ¿no? Tecnológica. Bueno, los pobres de la ciudad hacían diligencias, repartían cartas, recogían la basura, retiraban de la ciudad muebles, ropas y trapos viejos que luego redistribuían o vendían. O sea, básicamente está hablando de lo que ahora hacen lo que se llaman basureros, ¿no? O gente que recoge la Los basura. perpetradores, sí. Formaban parte de la instrumentación de la vida urbana. En esta época las casas no estaban numeradas ni había servicio postal y nadie mejor que los pobres conocían la ciudad con todos sus detalles e intimidades y cumplían una serie de funciones urbanas fundamentales como el acarreo de agua o la eliminación de los desechos. Bueno, esto ahorita ya sí está automatizado, ¿no? Actualmente ya los pobres, bueno, si acaso técnicos que van a reparar las tuberías o algo así, ¿no? Pero sí Pues esos ganan bien porque es un trabajo de riesgo. Los que trabajan en los drenajes y todo eso. sí, pero también, ¿no? Se les desborda
el río y ahí estaban. Sí, sí. En la medida en que formaban parte del contexto urbano, como las cloacas o la canalización, los pobres desempeñaban una función indiscutible y no podían ser considerados un peligro. O sea, básicamente lo que está diciendo es que los ricos lo que pensaban es, bueno, pues como son nuestros esclavos que nos están sirviendo, pues nos aguantamos, ¿no? Que puedan traer la peste o lo que sea, pero pues ni modo. Pues Mientras ni modo, no se nos acerquen, tienen que chingarle. sí, mientras no se nos acerquen, que sigan ahí cumpliendo su función, que es No, básicamente lo mismo que piensa la gente de ahora, nada más que no lo dice o muchos ni siquiera son conscientes de que quedarte en tu casa y que todo te lo traigan implica todo esto. no, sí, sí. Y como, por ejemplo, la clase de aquí de México ni siquiera tiene idea de cómo en realidad es este país. O sea, es como una tapadera nada más. Y los que realmente son conscientes, algunos hasta, pues, no sé, se trastornan, incluso se trastornan, pero es muy poquita gente a la que le pasa eso.